quiero compartir con ustedes el mensaje de esta mañana. Y si me acompañan, por favor, en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 24. Los que están conectados ahí en YouTube pueden dejarnos sus comentarios. ¿Saben qué lindo que es para nosotros leer cuando termina el culto los comentarios de ustedes? Nos alegra, realmente nos llena el corazón y eso es ser proactivo también, ¿no? Para con nosotros los pastores, no solamente llamen a sus hermanos, llámenos, nos hace bien también. Los necesitamos, nos necesitamos y... Qué lindo es eso, ¿no? Así que escriba, ¿no? Tal vez algo, saludos, desde dónde nos estás mirando, si tenés alguna petición, eso nos queda ahí y podemos orar unos por otros en la semana. Y mire lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 24, justamente el pasaje que está en todos los evangelios. Me gustó cómo lo relata Lucas, cada uno aporta un detalle diferente, pero dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que había preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y les recuerda, les dice: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas sí se acordaron de estas palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas a todos, a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y los demás que estaban ahí, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no les creían. Pero levantándose Pedro corrió hacia el sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Entonces, qué tremendo este pasaje. ¿Usted se imagina lo que ocurrió en ese momento? ¿Usted se imagina cuando de repente van estas mujeres, llegan al sepulcro y aparentemente no se acordaban lo que Jesús había dicho? Porque era una locura, aunque habían visto, por ejemplo, el milagro de Lázaro. Pero pensar cómo Jesús había muerto, cómo Jesús había llegado a la cruz del Calvario. Solo pensar cuando clavaron la lanza en su costado y cuando todo se oscureció y fue estremecido. Estaban tan tristes, la agonía había llegado a los corazones de los discípulos que no se pudieron acordar lo que Jesús les enseñaba. Así que Jesús tuvo que enviar a dos ángeles, dos varones allí, y les dijo: ¿no se acuerdan lo que les dijo? Pero no solamente las mujeres no se acordaban, ni los discípulos se acordaron, porque cuando ellas van y les cuentan a los discípulos lo que había ocurrido, ellos dijeron: esto es una locura, no puede ser. El Evangelio de Juan cuenta que Pedro y Juan mismo fueron los primeros en salir corriendo. Los dos salieron juntos. Pedro se ve que era un poquito más grande, estaba medio agitado, tal vez medio gordito, y Juan le ganó y llegó primero. Y pudo decir, dice que solamente con lo que vio, agrega el Evangelio de Juan, creyó. Le bastó con solamente ver ahí. Y creo que para nosotros en este tiempo de Pascua, de resurrección, que hoy para nosotros salió el sol, para nosotros hay vida, ya pasaron más de 2000 años, pero claro, causa un estupor pensar lo que le hicieron a Jesús. Causa un dolor en esa noche anterior al día de hoy, después de que su discípulo lo traicionó, después de lo que ocurrió allí en Getsemaní. Lo vinieron a buscar como si fuese el criminal más grande. Los soldados se burlaban de él.
Le vendaron los ojos, le golpearon su cara, mesaban su barba, le clavaron una corona de espinos en sus sienes, lo trataron como una oveja de matadero, lo pusieron en una túnica disfrazado de rey. Pero claro, qué paradoja, ¿no? Realmente, ¿a quién estaban golpeando? Realmente, ¿a quién estaban burlando? Hoy a la mañana estaba allí sentado y pensaba en el significado de la verdad, lo que es la Pascua para nosotros, donde se despiertan un montón de emociones en nuestra vida y toma más sentido. Y cuando hoy preparábamos para lo que es en la familia, digo, wow, ¿de qué se burlaban? ¿A quién pegaban? ¿A quién maltrataban realmente? ¿A quién crucificaron? Jesús se había personificado e incorporado en la raza humana, pero no nos tenemos que olvidar que Jesús era Dios. Pero vivió entre nosotros, rehusando todos sus atributos divinos, dejándolos a un lado para vivir como todos nosotros. Ellos estaban juzgando a sus mismas maldades. Ellos mismos en Jesús. Nosotros merecíamos ese trato. Éramos nosotros los que merecíamos estar en esa cruz. Éramos nosotros los que necesitábamos, teníamos que estar allí. Pero Dios cargó con el pecado de todos. Por eso la pregunta, ¿a quién realmente crucificaron? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Usted conoce. A nosotros en Cristo. A nosotros en Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, no necesitaba pagar por sus pecados porque Él nunca pecó. Esto es tremendo. Jesús no necesitaba eso, no necesitaba salvación, no merecía ningún castigo. Éramos nosotros los culpables. Sin embargo, sabiendo que nosotros éramos los pecadores, en esa cruz, Jesús no fue un mártir. Jesús no fue un pobre mártir que lo dio todo por una causa y quedó en un libro de historia y nada más. Jesús es mucho más que un mártir. Jesús es el Salvador del mundo. Es nuestro Salvador. Claro, pero esta cruz, ese sacrificio, esa resurrección tiene en nosotros un significado tremendo. Y esto es lo que yo le quiero animar en este día, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación diferente como ciudadanos y en medio de tanto dolor por tantas muertes y tantos miles ya de enfermos. Y ante los pronósticos de lo que se puede llegar a venir y que cualquiera de nosotros puede llegar a sufrir alguna de estas consecuencias. Pero así todo, hay algo que yo quiero compartir con usted. Lo primero, el primer beneficio directo que esta resurrección tuvo para nuestra vida es que el propósito de Dios sigue siendo el mismo. A Dios no le cambió los planes por esta pandemia. No es que Dios dijo, uy, yo tenía un propósito con Martín y ahora no lo puedo hacer porque lo agarró la pandemia. Uy, yo tenía un propósito con Gerardo y Gladys. Uy, ahora estábamos abriendo la iglesia y ahora... ¿qué hago? ¿Qué dirá el Señor? No. A Dios no lo sorprende cualquier cosa que ocurra en nuestro mundo. Porque nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Le pertenecemos a Cristo. Y si usted todavía no se entregó a Él, hoy es el día para poder ser parte del reino de Dios. Qué lindo lo que nos compartía Jesús en la introducción. Somos herederos, coherederos juntamente con Cristo. Pero esta resurrección trae el beneficio de que su propósito sigue siendo el mismo. Hermano, Jesús sigue ocupado en el mismo negocio en el que ha estado ocupado durante estos 2000 años. ¿Sabe cuál es? El traer vida.
Jesús se ocupó en la vida y se ocupa de la vida. Dice Juan 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús está en el negocio de la vida. Él es el único que puede dar vida verdadera. Muchos de nosotros ahora con temor porque termina el culto y claro, después está una serie o seguramente algo, una película un ratito, pero después el noticiero. Y claro, más muertes. Mira lo que pasó en Estados Unidos. ¡Wow! Estados Unidos, el primer mundo, a donde todos queremos ir algún día, donde más muertos hay. Pero Jesús sigue trabajando en el negocio de la vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Jesús está en esto y Él nos da el verdadero sentido de vivir. Porque mucha gente no vive, solo existe. Y se levanta a la mañana y aún pudiendo salir, se queja. Y me imagino los quejosos hoy, los que viven en depresión hoy, deben estar diciendo, ¿y este país? Ahora ya no podemos decir este país, porque de los países somos los mejores en el mundo y en toda Latinoamérica. Porque Dios nos dio tiempo, porque pudimos verlo, porque las autoridades que Dios nos dio también en este tiempo se percataron y dijeron, no, vamos a hacer esto ahora. Y pudimos tomar buenas decisiones. Y creo fervientemente, Dios ama al mundo, pero Dios nos dio una gracia particular en este tiempo. Pero a pesar de eso, mucha gente solo existe. Su vida es una rutina agobiante. Imagínense en esta cuarentena. Hermanos, si usted viniera a mi casa, hoy estamos más ocupados y más atentos a muchas cosas que cuando estamos todos los días en la calle. Para algunos la vida siempre es lo mismo y no tiene color. Jesús puede hacer tu vida significativa. Jesús, al haber resucitado, puede hacer que nuestra vida tome propósito. Por eso Jesús dijo, yo no envié, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús no lo sorprende la pandemia, pero Jesús quiere que vivamos una vida apasionada por Él. Su propósito sigue siendo el mismo. Jesús no vino a condenarnos, Él vino a cambiarnos. Él vino a transformarnos, no vino a que nos sintamos culpables, no, Él vino a traer libertad. Por eso no necesitamos un buen maestro, no necesitábamos un buen político, no necesitábamos un buen soldado, necesitábamos un Salvador. Y Dios dijo, yo enviaré a mi Hijo amado en rescate por todos. Creo que esto tiene que ser para nosotros una alegría tremenda. Jesús quiere darte vida, no arruinarte. Y uno dice, pero mira lo que estamos viviendo. Si Jesús nos ama tanto. Hermano, yo ya le expliqué algo. La ira de Dios en el presente es el castigo propio de nuestras malas decisiones. No tenemos un Dios airado. Tenemos un Dios que está buscando la posibilidad y busca todas las maneras, hasta esta pandemia, para que muchos le conozcamos de verdad. Para que la iglesia se despierte y no corra detrás de las promesas y de los resultados, detrás de la prosperidad, detrás de tener un auto, una casa, esto, lo otro. Todo eso es bueno, es lícito en su justa medida. Pero lo más importante es Cristo. Su propósito hacia tu vida no ha cambiado. Pero estoy acá en casa 24/7. ¿Cómo no puedo hacer lo que quiero hacer? ¿Estás viviendo en el propósito de Dios? ¿Estás buscando la manera? Si Dios te dijo que ibas a ser un evangelista, ¿estás predicando a través aún de las redes? Si Dios te dijo que ibas a ser un maestro, ¿podés enseñar a través de un pequeño video, de un cortito audio, de un escrito, algo? ¿Qué te dijo Dios que ibas a hacer? Estás sumergido en la rutina ahora en tu casa, en medio de la pereza, pero esta cuarentena, ahora hasta el 26, y seguro que la va a extender, que la extienda. Hermano, porque no es tan sencillo y no lo podemos entender, pero que sea lo que tenga que ser. Pero mientras tanto, esta resurrección de Cristo hace que su propósito siga siendo el mismo, no cambió.
Lo segundo que quiero decirle es que su poder sigue estando disponible. Su poder es el mismo. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos a través de la obra del Espíritu Santo en la vida de Cristo es el mismo que está disponible para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dijo en Efesios 1:20, oro para que entiendan cuál es la supereminente grandeza de su poder. Yo creo que esto es como el superfragilidoso, ¿no? Yo creo que Pablo no sabía más qué palabra poner para que la iglesia de Éfeso pudiera entender y no se volcara a los dioses de ese momento, a vivir lejos de Dios, a vivir en la rutina. Y dijo, oro, para que entiendan, miren las palabras, cuál es la supereminente grandeza. Superarchilístico, espidoso de poder y grandote de su poder para con nosotros los que creemos. Cuando fue el apóstol Juan y vio el sepulcro y dijo, le bastó con eso y creyó. Pedro dudó, pero después le cayó la ficha y dijo, Jesús dijo que iba a resucitar. Y después pudo ir a contarle a los demás. Y después 500 lo pudieron ver resucitado. Y muchos más lo pudieron ver porque Cristo resucitó. Su propósito es el mismo y su poder sigue siendo vigente. Dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Lo resucitó, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. El mismo poder que provocó la resurrección está disponible para vos y para mí en este tiempo. Y capaz que alguno dice, ¿puedo salir a la calle? Entonces no, quédese en casa. Porque tenemos que ser responsables. Pero ¿para qué necesito el poder? ¿No nos sentimos en este tiempo incapaces de poder cambiar esta situación? ¿No estamos atados de manos y pareciera que no podemos? ¿Te has sentido incapaz para recomponer una relación con tus hijos o con tus padres? ¿Te has sentido incapaz de poder pensar en un futuro y decir, pero ¿para qué? Al final, si conmigo no puedo. A veces necesitamos el poder para empezar de nuevo y no tenemos las fuerzas. Creemos que nuestro matrimonio no va a poder ser restaurado. Creemos que nuestra relación con nuestros hijos no va a poder ser restaurado. Pero el poder de Dios sigue estando vigente. El mismo Espíritu Santo que lo levantó de entre los muertos es el que Cristo le dijo a sus discípulos: cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y me serán testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hoy a través de estos videos, ¿sabe qué? Estamos llegando hasta lo último de la tierra. No tenemos ni idea hasta dónde puede llegar este video. Y quiero decirte a vos que estás mirando del otro lado, el propósito sigue intacto y el poder de Dios está disponible para que vivamos una vida en victoria y no en lamento. Jesús está vivo. Su propósito sigue siendo el mismo. Y el apóstol Pablo dijo en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recibe la fortaleza del Padre en esta mañana. Y lo último que quiero decirte: sus promesas siguen siendo las mismas. Sus promesas siguen siendo confiables. Cuando leemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que Jesús hizo muchas promesas. ¡Wow! ¿Cuántas promesas? Hay promesas y que tenemos que creerlas y abrazarlas. Pero cuando Jesús dijo: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré. ¡Wow! Porque todas las promesas de Dios son en Él. Y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Pedro dijo: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Hemos nacido de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, en Cristo tenemos una vida llena de esperanza y de promesa.
El Señor lo que ha dicho lo va a cumplir en medio nuestro. Pero Martín, me estás hablando, estamos en medio de esta pandemia. ¿Cómo se va a cumplir el propósito en tu vida, en tu familia, en tu ministerio? Todo lo que Dios planeó para que sea, sin duda, todo lo que Él quiso y lo que Él quiere se va a hacer en nuestras vidas. Hoy solo una cosa es confiable. Hay tantas promesas, hay gente que está esperando qué va a pasar ahora con los monotributistas C y D, de la categoría C y D. Estamos esperando qué va a pasar con las promesas que el gobierno puede llegar a hacer. Pero la mejor promesa, confiable, no es la de ningún hombre, sino la de nuestro Dios. Las promesas de Dios, porque lo que Él promete, cumple. Por eso, recuerde, Él dio su vida por la mía y trajo estos beneficios. Su propósito sigue siendo el mismo. Su poder sigue siendo el mismo y sus promesas siguen siendo las mismas. Y mientras el productor nos ayuda del otro lado con una musiquita de fondo, para ya terminar y hacer una oración antes de ver el video de los niños, Jesús dijo: el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mis palabras y cree el que me envió, tiene vida eterna. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es alguien que reconoce a Jesús como su Señor y Salvador. Que nuestra vida coincida en cómo nosotros creemos y en lo que proclamamos. Jesús es el número uno, es lo más importante. Y si hijos, nos decía Jesús, herederos, lo que dice la palabra. No hay hijos ilegítimos, o hijos o no hijos. Criaturas de Dios o hijos de Dios. Somos creados por Dios y Él nos eligió para salvación. Que en este día el poder de Dios y del Espíritu Santo obre en nuestros corazones y traiga paz a cada corazón allí en su hogar. Así que si usted quiere poner la mano en su corazón por un momento, inclinar su rostro y no distraerse, vamos a pedirle al Señor, vamos a decirle a Jesús que en esta hora nos abrace con su paz, sabiendo que su propósito es el mismo, sabiendo que su poder, el que lo levantó de los muertos a Jesús, está en ti, está en mí. Y que sus promesas son las mismas y son confiables y seguras. Padre, gracias te damos por este culto de resurrección. Gracias te damos porque tú pagaste un alto precio y diste la vida por mí. Señor, yo merecía estar en esa cruz y vos pagaste ese precio, restauraste mi casa, restauraste mi familia, mi matrimonio, restauraste mi relación con mis hijas, restauraste la relación con mis padres. Tú nos diste vida, nueva vida y esperanza. Señor, así como lo has hecho conmigo y con tantos que están escuchando, que este sea un tiempo de confianza extrema, en donde nuestra mirada esté puesta solo en vos, Señor. Tu poder está intacto. Oh, ¿dónde está muerte tu aguijón? Y dónde, oh sepulcro, tu victoria. Sorbida es. Jesús resucitó. Y como creyentes, hoy decidimos creer una vez más en tu poder y sacrificio. Hermano, el poder de Dios sigue intacto. El propósito con tu vida está tal cual. Él lo va a cumplir. Siempre y cuando tú le digas: heme aquí, Señor. Padre, yo bendigo a la congregación y te doy gracias por esta hora. Gracias, estamos emocionados y alegres porque tenemos esperanza en Cristo Jesús. Amén y amén.